Esta es una de las revistas económicas más importantes del mundo y es que todos los meses sus portadas generan polémicas por los mensajes que contienen. Algunos recordaréis, por ejemplo, la portada de octubre de 2024, con el dólar disparado volando y el título que decía "La envidia del mundo". Pues 2 meses después el índice dólar inició una caída de más del 10% para acabar haciendo suelo en septiembre de este año. O la portada que se publicó en octubre de 2003, que decía "El fin de la era del petróleo". Poco después el precio del petróleo se disparó y siguió así durante los siguientes 3 años. Pero esto no solo ha pasado en divisas, activos o incluso materias primas, ha pasado también con personas. Y es que ¿quién no se acuerda de las portadas de Forbes? Por ejemplo, Elizabeth Holmes, que apareció en la portada de 2014, o Sam Bankman-Fried en la portada de 2021. Sam fue el fundador de una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, FTX. Y en 2022 FTX colapsó y se demostró que había un fraude por detrás con una empresa que tenía Sam Bankman-Fried llamada Alameda Research. En 2023 fue condenado por un fraude masivo. Y esta también es buena. En 2023 Silicon Valley Bank fue considerado por la revista uno de los mejores bancos del año. Justamente el año en el que quebró. Pero esto no se trata ni del Economist, ni de Barron's, ni de Forbes, ni de Times. Hay tantas portadas y se publican tantas cada semana que yo podría haber sido muy selectivo seleccionando las que ajusten mi narrativa, como las que te estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, este vídeo no se trata de eso. Yo podría haber manipulado y seleccionado las portadas que justamente han hecho de indicador contrario, lo opuesto a lo que decían. Pero aquí la pregunta, ¿todas las portadas sirven como indicador contrario? Y aquí está la verdadera pregunta que hay que hacerse. Es por ello que no puedo basarme en portadas seleccionadas por mí. Por ello me voy a basar en un estudio publicado por Spectra Markets que analiza todas las portadas desde 1997, con el fin de demostrar si estas portadas sirven como indicador contrario, es decir, si el mercado acaba haciendo lo opuesto a lo que estas portadas están mostrando. John D. Rockefeller dijo una frase que todavía resuena en Wall Street: "Cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo". Esta frase viene a decir que cuando todo el mundo cree que algo va a ocurrir, tiende a ocurrir lo contrario. Esto se conoce como la teoría de la opinión contraria y parte de la idea de que la mayoría tiende a estar equivocada sobre lo que va a ocurrir. Cuando casi todo el mundo opina que algo va a ocurrir, por ejemplo, que viene una gran crisis, o otro ejemplo, que las acciones van a subir muchísimo, eso suele estar ya descontado dentro del precio. Es decir, esa información ya está incorporada según las expectativas futuras. Y es que si lo piensas, los mercados funcionan a descuento, es decir, que proyectan lo que va a ocurrir y en base de eso lo trasladan al valor presente, a lo que debería valer la acción según lo que va a generar en el futuro. Bien, pues si todas las expectativas están puestas hacia algo que ya el mercado tiene descontado, eso ya está reflejado en el precio. Y la teoría de la opinión contraria dice que entonces surge la oportunidad de hacer una apuesta en la dirección opuesta. Porque si esas expectativas no se cumpliesen, entonces vendría el ajuste. Por ejemplo, en 2004 el estudio de Brown & Cliff, Investor Sentiment and the Near Stock Market, básicamente concluye que los extremos de optimismo o de pesimismo en los mercados predicen rendimientos en el sentido opuesto a esa expectativa en el corto plazo. Pero eso ya todo el mundo lo sabe. Cuando todo el mundo está súper optimista y dice que las bolsas solo pueden subir y todas las portadas son celebrando y que esto va a seguir subiendo y tal, suelen venir las caídas o los sustos, porque no están descontados y no se esperan. Y en cambio, cuando todo el mundo es muy negativo y dice que hay que vender y que viene una crisis y que nos vamos a arruinar, y todo el mundo tiene esa percepción de que qué mal va la cosa, ahí es cuando hay que comprar. De hecho, Warren Buffett decía, cuando hay sangre en las calles es cuando hay que salir a comprar. Hoy en día muchos indicadores se usan como estos indicadores contrarios, porque los inversores quieren adivinar qué es lo que opina la masa que va a ocurrir para hacer lo contrario. Pero ojo, cuidado, porque esto tiene que ser una opinión en masa y muchas veces estamos sometidos a los límites de que solamente escuchamos opiniones de nuestro círculo cercano, es decir, una muestra muy reducida. Esto, por ejemplo, le pasó a una empresa que quiso apostar a todo lo contrario a lo que decía Jim Cramer. Jim Cramer es un presentador estadounidense que todo el mundo le hace memes porque suele ocurrir siempre lo contrario a lo que dice. Pero la pregunta es, ¿siempre funciona? Pues esto es lo que quiso comprobar la gestora Tuttle Capital Management, donde en marzo de 2023 lanzó 2 ETFs, uno que seguía en largo, es decir, compraba todas las acciones que Jim Cramer recomendaba, y otro que hacía todo lo opuesto a lo que Jim Cramer recomendaba. Es decir, si Jim Cramer decía de comprar Apple,
el ETF vendía en corto Apple. Este ETF se lanzó en 2023 bajo el nombre de Inverse Kramer ETF, con el ticker SJIM. Pero durante todo el año 2023 y 2024, el ETF no logró batir al mercado y tuvo que acabar siendo cerrado por falta de capital. Y es que aunque muchas veces pensemos que esos indicadores son contrarios, muchas veces estamos limitados, como os he dicho, por nuestra muestra, y es muy pequeña. Y si el efecto contrario funciona cuando toda la masa opina algo, es muy difícil saber qué es lo que opina toda la masa, porque una muestra es muy sencilla. Yo podría preguntar a mis amigos si creen que el mercado va a subir o bajar y hacer lo contrario, pero una muestra no es suficiente, una muestra tan pequeña, para aplicar este efecto contrario. Es por eso que hay que eliminar los sesgos que nos hemos autoconstruido, y por eso os decía que yo podría haber escogido 4, 5 o 6 portadas de las que me acuerdo que ha ocurrido lo opuesto a lo que estas portadas decían, pero a lo mejor eso no significa que todas las portadas fallen. Tenemos que hacer un análisis más riguroso. La primera conclusión a la que llegan es que no hay nada nuevo bajo el sol, y os lo demuestro. Fijaros en estas portadas de la revista Time e intentad decirme cuándo fueron publicadas. La violencia, el tiempo frente a las pantallas, las compras online, la desaparición de las pequeñas empresas, la brutalidad policial, la desigualdad racial, las vacunas, la privacidad de datos, la exploración de Marte, todos temas que podrían haber sido tratados hoy perfectamente. Pero estas portadas en realidad tienen más de 10 años, o algunas más de 20. Así que recordar que es normal que los mismos miedos siempre se repitan una y otra vez. Estos son los criterios de selección que ha seguido el estudio para seleccionar las portadas que va a analizar. Lo primero, la portada tiene que hacer referencia clara a un tema de mercado, es decir, un país, una clase de activo, un tipo de divisa, etc. Lo segundo que se pregunta es si se puede justificar una tendencia contraria a lo que manifiesta la portada. Es decir, si la portada dice hay una burbuja en Wall Street, ¿puedo abrir una posición contraria? Es decir, apostar al alza por las acciones de Wall Street. Sí. Tercero, la portada debe expresar claramente una postura sobre la dirección del mercado. En otras palabras, debe transmitir un mensaje claramente o alcista o bajista, es decir, a favor o en contra de ese activo. Si la portada es ambigua, se excluye. Para la metodología de análisis de los resultados de apostar en contra de estas portadas, lo que va a hacer el estudio es, lo primero, seleccionar la clase de activo más relacionada con el tema principal. Es decir, si la portada habla de Wall Street, pues va a seleccionar acciones de Estados Unidos. Si la portada hablase del dólar, el activo en este caso sería la divisa dólar. En caso de que hable de un país, por ejemplo, el fin de China o el auge de Brasil, pues aquí se expondrá con el mercado de valores representativo de ese país. El estudio utiliza los datos de Bloomberg para sacar rentabilidades de esos activos a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años vista. Deja claro el estudio que obviamente se aplica cierto sesgo subjetivo, y es que no podemos olvidar que aquí se están seleccionando portadas, por lo tanto tenemos que tener siempre en cuenta eso. Lightyear es un broker regulado por la FCA de Reino Unido y la EFSA en la Unión Europea. Es un broker extranjero que da acceso a inversión tanto en acciones como ETFs como fondos monetarios. Y además estos fondos monetarios los tenemos disponibles tanto en euros como en libras, como también en dólares. Lo más interesante del broker es que ofrece más de 340 ETFs sin costes, es decir, sin comisiones por compra o venta. Estos 3 fondos monetarios de los que disponen son de la gestora BlackRock y tienen uno en euros que está dando una TIR del 1,91%, otro en dólares con una TIR del 3,96% y otro en libras con una TIR del 4%. Los 3 fondos son de la más alta calidad crediticia, AAA, y asignados como el nivel de riesgo más bajo, 1 de 7. La plataforma de Lightyear es bastante sencilla e intuitiva de usar. Y el dinero en efectivo depositado que no tengas invertido ni en ETFs, ni en acciones, ni en fondos, es decir, que simplemente lo tengas depositado en el broker, pues está cubierto hasta 20.000 euros por el Fondo de Protección al Inversor de Estonia. Te dejo el link en la descripción por si quieres animarte y probar el broker. Dicho esto, vamos con los resultados del análisis. Primero empezaremos con el resultado de las portadas que transmitían un mensaje bajista. Lo primero que dice el estudio es que las portadas del Economist son mucho más pesimistas que optimistas. Hay 39 negativas de las seleccionadas y 23 positivas. Esto concuerda con el sesgo de las noticias y de los medios de comunicación, que obviamente siempre vende más el miedo y los titulares dramáticos que obviamente lo bueno y lo positivo. Es decir, lo alarmista vende más que lo optimista, y esto también ocurre aquí en YouTube, obviamente. La revista Time, recordemos que no es una revista exclusivamente económica, por lo tanto hay muchas menos muestras. El total seleccionado fue de solo 8 portadas del Time y 55 del Economist. En esta tabla podemos ver el resultado de las 39 portadas con sesgo bajista.
Como vemos, va desde el 97 hasta el 2020 y vemos el titular de la portada. Algunos hacen referencia a una región, a un activo o a una divisa, y vemos la posición inversa que se abre. Es decir, en la columna donde vemos activo sería el activo que en este caso se compra. Y la portada lo que refleja es una visión negativa de ese activo. Luego se miden los resultados de un mes a 2 años vista. Por ejemplo, la portada del 14 de septiembre del 98 del Time decía: se ha acabado el boom, como haciendo referencia a que pronto los mercados dejarían de subir. Bien, pues en ese contexto se identifica que la portada tiene un sesgo bajista y se abre, por también los dibujos y la forma de comunicar de la portada, y se abre una posición alcista en el SP500. Y luego se miden los retornos de un mes a 2 años y vemos que el retorno a 2 años fue de otro 44%. Si bien luego llegó la crisis de las .com, todavía quedó mucha subida. Otra podría ser, por ejemplo, la del 25 de octubre de 2003, el final de la era del petróleo, donde se expresaba una visión bajista sobre el petróleo, pues el sistema abre un largo en el petróleo y, como vemos, los resultados son muy positivos a 2 años vista, más de un 100% de subida. Otra, por ejemplo, en diciembre de 2008, China e India, porque estas dos economías son vulnerables, ¿no? Pues se abría una posición alcista tanto en el Nifty, es decir, en la bolsa india, como en la bolsa de Shanghái. Como vemos, pues los retornos fueron positivos a 1, 2 años e incluso 6 meses. Luego otras portadas, pues por supuesto sí que han acertado. Por ejemplo, la de 24 de marzo de 2007, el problema con el mercado de la vivienda, pues obviamente ahí tuvo bastante razón. Luego algunas como, por ejemplo, la de Grecia, las portadas de Grecia, pues aunque uno se hubiese puesto largo ahí, pues hubiese tenido retornos por lo menos malos en los próximos 2 años. Por eso no todas las portadas significa que sean malas y que acabe ocurriendo lo opuesto. Depende mucho de, como veis, mucha muestra. Pero por ello lo que hacen los autores del análisis es recopilar todas estas muestras que hemos visto, es decir, las 39 portadas con sesgo bajista, y analizan cuál es la media de retornos y la mediana. Y como veis, la media de retornos a un año es del 13% y la mediana del 12%, siendo el 54% de los resultados positivos, es decir, hacer el efecto contrario ha resultado positivo con una mediana del 12% un año y del 8% a 2 años, es decir, la mediana a 2 años se reduce un poco y el 58% de los resultados han sido positivos, es decir, hacer lo opuesto. Ahora bien, tenemos que entender que la mayoría de activos en el periodo en el que se están analizando han tenido un sesgo alcista, es decir, una tendencia alcista, por lo tanto es muy normal llegar a medianas o retornos medios positivos. La pregunta aquí es si este sistema hubiese superado a cualquier estrategia indexada, es decir, simplemente indexarse al mercado y ya está, y la realidad es que lo dudo mucho. Vamos ahora con los resultados de las portadas alcistas. Y este es el que más me interesa, porque aunque la muestra sea pequeña, solamente hay 23 portadas con sesgo alcista, vamos a ver qué ha ocurrido con los activos en los que la portada decía de comprar. Es decir, las portadas con sesgo alcista, pues a lo mejor sale y dice el dólar, la envidia del mundo, pues entonces el sistema abriría largo dólar y a ver cuál ha sido el resultado de esas portadas con sesgo alcista. Pues aquí está lo interesante, y es que si recopilamos toda la muestra, que son 23 portadas, vemos que el retorno medio a un año es negativo. Y a 2 años es 0, pero la mediana es del menos 4% a un año y del menos 6% a 2 años, siendo el 63% de las portadas han resultado ser contrarias, es decir, ha tendido a pasar lo opuesto a lo que decían. Entonces, es muy interesante porque igual que aplicábamos el sesgo de que estamos en una tendencia alcista en el estudio anterior con las portadas bajistas, es decir, entendemos que el escenario ha sido de mercados subiendo en estos años, por lo tanto, casi todos los retornos van a mostrar eso. Es muy curioso, dice el autor, encontrar un indicador que genere resultados bajistas significativos a un año o 2 en estos entornos. Entonces, pueden ser buenos indicadores contrarios de que posiblemente eso no vaya muy bien, por lo menos en el estudio que han elaborado estas personas, aunque recordad que la muestra ha sido de 23 portadas. También concluyen que las portadas del Economist son sorprendentemente malas en cuanto a determinar la dirección de las materias primas, y es que aquí sí que hay un efecto contrario muy bestia. Fijaros de hecho a esta gráfica que muestran, donde ponen todas las portadas del petróleo y ocurre exactamente lo opuesto en cada uno de los momentos en los que lo dice. ¿Cuáles son, por tanto, las conclusiones de este análisis? Lo primero, cuidado con creer que todo se puede usar como indicador contrario. No basta la percepción que tú tengas de lo que estás viendo a tu alrededor. La muestra puede ser muy pequeña y puede que esa no sea la convicción general del mercado. Si miramos las portadas, las que son con tendencia y sesgo alcista pueden resultar útiles para tener cuidado, y es lo que me quedo yo de este estudio. Si bien yo no abriría porque sí largos, porque una portada está en contra de un activo, sí que lo puedes utilizar como indicador contrario, pero hemos visto que funciona mucho mejor cuando las portadas son muy optimistas
y por tanto podemos estar alerta de potenciales caídas en ese activo. Así que cuando veas portadas del Economist, Barron's o Times diciendo que un activo lo va a hacer súper bien y vemos que esas portadas no paran de repetirse, pues ten cuidado con ese activo. Revísalo muy de cerca, no vaya a ser que te estés dejando algo en el análisis. Y quizás también cuando veas portadas muy negativas, pues quizás es buen momento para comprar, porque hemos visto también que suelen generar resultados positivos a 1 y 2 años vista, aunque no tan marcados como las portadas con sesgo alcista. Y antes de irme, ya sé lo que te estás preguntando, pero Javier, ¿cuál ha sido la última portada del Economist? Bueno, pues entrando en su web edición semanal podéis consultar todas las portadas por semanas, de hecho aparecen las más recientes, y como veis, la última, publicada el 15 de noviembre de 2025, es esta persona esquiando que se ha hundido en la nieve con los esquís apuntando a la baja y dice cómo los mercados podrían derrumbar la economía. ¿Qué opináis de esta portada? Os leo en los comentarios. Te dejo todos los links del estudio abajo en la descripción y espero que este vídeo te haya gustado y te doy una idea para decorar tu próxima oficina, montar un gráfico en la pared e ir poniendo todas las portadas que se vayan publicando. Puede ser una idea muy chula para poner en la entrada. Un abrazo fuerte, familia. Y recuerda que puedes probar el broker de Lightyear en el link que te dejo abajo en la descripción.